Una vez más estamos viendo los 10 mandamientos como la enseñanza fundamental de Dios en la Biblia, en toda la Escritura. Y estamos ahora en el 8º mandamiento que dice simplemente, no robarás. La estructura de esto es muy simple, no tiene un objeto directo, solo un par de palabras, no robarás. Por lo que la ausencia de un objeto directo implica que no debemos robar nada, no debemos robar a la gente, se le conoce como secuestro, no debemos robar propiedades, no debemos robar ideas, lo que se conoce como plagio, no debemos robar nada. Y no debemos robar de ninguna manera. Hay muchas maneras de robar, como veremos. Alguien puede robar por medio de un atraco, eso es violencia, empuñar un cuchillo o un arma, forzar a alguien a darnos sus posesiones. Podemos robar a través de la astucia, entrando furtivamente cuando nadie está mirando, como un carterista. También podemos robar a través del fraude, del engaño, de la distorsión, de decir algo sobre un producto que no es así, y entonces parece ser legal. De hecho, un acto puede ser legal y, sin embargo, robar si hay engaño. Las jurisprudencias de Moisés, esas leyes que dicen sí, entonces, y se elaboran sobre los 10 mandamientos, nos llevan más profundamente a la mente de Dios y su voluntad. Aprendemos, por ejemplo, que la negligencia es punible, que descuidar las propiedades de alguien es un tipo de robo. En otras palabras, no es suficiente simplemente abstenerse de coger cosas, debemos tener un interés activo en la propiedad de otra persona, debemos proteger la propiedad de otros. Por ejemplo, en Éxodo 22, versículos 14 al 15, dice, «Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuera atropellada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la deberá pagar. Si era alquilada, reciba el dueño el alquiler». Ahora, el dueño está ahí, el dueño es responsable, pero si el animal es alquilado a un granjero irresponsable y el animal muere, el granjero es responsable. En Deuteronomio 22 dice que debemos asegurarnos de proteger los bienes de nuestro prójimo. Dice que si nuestro hermano pierde su vestido y la gente no tenía muchos, la ropa en aquellos días era cara, o un animal y lo encuentras, ahora cito, no podrás negarle tu ayuda. Si vieres al asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Así que ayuda a tu prójimo a proteger su propiedad. En Éxodo 23 requiere la misma protección para nuestros enemigos. Si encuentras un animal errante que le pertenece a tu enemigo, cuídalo, sosténlo y guárdalo hasta que llegue. Pero no vamos a hablar tanto de los animales hoy. Podríamos decir que si vemos que a un amigo se le cae la cartera o el teléfono, o si vemos que las luces del coche de alguien están encendidas, debemos hacer lo que podamos para cuidar a nuestro prójimo, proteger su propiedad y sus bienes. No debemos hacer nada para robarles, descuidar o ignorar las necesidades de su propiedad. Y esa es la primera línea de enseñanza bíblica sobre el robo. Al considerar lo que Dios tiene que decir sobre la propiedad que protege la propiedad, hay un elemento en su revelación que se encuentra en su Código Penal. El Código Penal de Israel refleja la justicia de Dios y la aplicación de las leyes de Dios a su sociedad, su pueblo, era teocracia. No podemos simplemente aplicar hoy día en la mayoría de las culturas la ley social y penal del Antiguo Testamento. Vivimos en democracias representativas y pluralistas, y no podemos decir cuáles serán las leyes, pero las leyes de Dios sí tienen sabiduría y sí funcionan. Bendicen a las personas que las siguen. Debemos llevarlas en mente al mirar las leyes de nuestra tierra. Ahora, ¿qué dice la ley sobre el robo y los castigos por robo? El principio básico que se encuentra en Éxodo capítulo 22, versículos 1 al 9, es que normalmente un ladrón hará restitución doble por cualquier cosa que coja. Si coge un buey o una oveja, debería devolver 2 ovejas. Esa es la justicia perfecta. En lugar de ganar una oveja por cogerla de su prójimo, perderá una oveja. Y su prójimo, en vez de perder una oveja, ganará una oveja. Esa es la justicia perfecta. Detrás de esto está el principio de que el robo se castiga con la restitución. En nuestro país a menudo encarcelamos a personas, pero eso no parece muy acorde al delito. En otros países, las personas eran mutiladas, se les cortaba las manos por robar. Es muy duro
Lamentablemente, también está el hecho de que en algunos países se mata a la gente por robar, en especial si cogen cosas que le pertenecen a un rey. En la ley de Dios, todos, cualquiera que sea su rango, reciben la misma disciplina por cometer un delito. No hay variación de acuerdo a su estatus social. Todas las personas son iguales ante Dios. Ese es el principio que se refleja. De nuevo, la restitución no va con el Estado, va con las víctimas. Los castigos se ajustan a los delitos, no son tan duros, no son demasiado flojos, y la meta no es hacer sufrir al delincuente, sino hacer justicia para la víctima y para el perpetrador por igual. Ahora, hay algunas excepciones de la ley básica de Dios. Una es que si el ladrón se arrepiente y devuelve algo que ha robado antes de que lo atrapen, la disciplina o castigo es mucho menor, solo una quinta parte. Y un castigo más duro en algunas ocasiones, incluso 4 o 5 veces más. Si el ladrón roba y revende un animal, sugiere un patrón de delito, por lo que pagan 4 veces más si cogen un animal entrenado como un buey. Es posible que tengan que pagar 5 veces más para reconocer la labor que se hizo al entrenar a dicho animal. Ahora, por la gracia de Dios, tenemos que reconocer que probablemente todos robemos de una manera u otra en nuestras vidas. Cogemos algo y queremos devolverlo, pero no lo hacemos, o cogemos algo, lo cogemos prestado, pero nos olvidamos de decírselo a la persona, robamos una idea y quitamos una parte. La ley ofrece gracia al arrepentido. Es lo que vemos en el principio de una quinta restitución para el penitente. Eso no es una gracia barata. La Biblia nunca nos anima a pecar y luego olvidar y volver a las viejas costumbres con los mismos pecados. En su lugar, la Biblia dice que posterguemos nuestra vida anterior y nos vestimos de nuestra nueva vida. Y el apóstol Pablo, en Efesios 4, dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahora, hay varios puntos interesantes aquí. No solo dejamos de robar, sino que también hacemos algo activamente. Ahora trabajamos, y no trabajamos ordenando a las personas a nuestro alrededor. Trabajamos con nuestras manos, usamos nuestras destrezas, y no lo hacemos solo por nuestro beneficio, sino para el beneficio de otros. En lugar de coger a los demás, compartimos con otros. Esa es la transformación del Evangelio. Es lo que el Evangelio hace en nosotros. Producimos algo útil, y eso agrada a Dios y bendice al prójimo. Podríamos llamarlo justificación impulsada por el Evangelio. La santidad es un don de Dios. Es un regalo de su gracia. Somos hijos e hijas. Podemos estar ante Él libremente sin temor por la obra que Dios ha hecho, pero una vez que somos perdonados, debemos cambiar. No cambiamos porque esperamos ganar el favor de Dios. Eso quería como ganar nuestra salvación y buscar la justificación por buenas obras. Somos justificados por la gracia de Dios. Pero una vez que hemos recibido esa gracia y somos sus hijos, entonces queremos actuar así y cambiamos. Nos volvemos más como Él. Y de hecho, Dios mismo es trabajador, es creador, es rey, es pastor. Él trabaja y trabaja por nosotros. Y porque lo conocemos y le amamos, también seremos obreros, no para obtener su favor, sino porque tenemos su favor. Y así, dejamos el pecado, trabajamos y compartimos con los demás. Bueno, dediquemos un poco de tiempo a aplicar o profundizar más en cómo las leyes para proteger la propiedad que nos hablan día a día. Empecemos con nuestra mente y nuestros valores, con nuestra búsqueda de carácter. Primero que notemos, como dijo Christopher Wright, un autor maravilloso, que los valores de Dios son muy diferentes a los nuestros. Nos encantan cosas como el placer, experiencias de viaje, experiencias más importantes. Valoramos el sexo, valoramos las posesiones. A veces queremos robar esas posesiones y los valores de Dios son casi lo opuesto. Quiere que lo atesoremos a Él, que lo adoremos, que lo conozcamos, que lo amemos, que lo honremos, que respetemos y tratemos a otras personas con dignidad. Por eso no le quitamos nada a nadie, porque los valoramos a la persona más de lo que valoramos las posesiones que podríamos obtener. Dios valora cosas como la honradez, la justicia
y la legitimidad hacia todos. Podemos verlo en su ley. Ahora, las leyes sobre el hurto son por lo general populares entre nosotros. Nos gustan las leyes como no matarás, porque preserva nuestra vida, y no hurtarás, porque nos hace pensar, puedo trabajar y mantener mis posesiones, me hace sentir seguro. Son leyes que pensamos, que guardamos, pero el hecho es que hay muchas maneras de hurtar. Hace poco mencionamos el comercio engañoso, pero hay más formas simples. Puedes venir a trabajar sin estar listo para trabajar, puedes encontrar un poco de tiempo de inactividad para jugar, o tomarte un descanso largo del trabajo. Ese es un robo menor, hurtar el tiempo de la persona a la que trabajamos. Esos entrarían en la categoría que llamamos el hurto desde abajo, es decir, una persona con menor poder se apodera de algo de otra que tiene más. Por lo tanto, no trabajar, no venir a trabajar preparado, es robar de aquellos que te contrataron. Los que son pobres y están hambrientos pueden robar o están tentados a robar del rico, y los que son perezosos roban a quienes trabajan duro. Esas son formas de hurto desde abajo, pero debemos recordar que también hay maneras de hurtar desde arriba. Los poderosos pueden robar a quienes tienen menos poder. Los ricos pueden robarles a los pobres. Santiago capítulo 5 lo describe en términos agudos y poéticos, y empieza en el versículo 1 hasta el versículo 6. Dice que el rico debe llorar y aullar, porque viene el día del juicio. Dice, «He aquí, clama el jornal de los obreros que ha cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra, y sido disolutos, la gente era pobre, y los jornaleros con muy poco mantenían sus salarios tan ligeros como lo fueron para que pudieran tener aún más lujo y darte un capricho aún más. Y han sido como un animal tonto, como una vaca engordando, sin saber que el día de la matanza está llegando, y dice, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Eso podría significar que estás matando a inocentes y viene tu propia masacre en el día del juicio. Sea lo que sea, Santiago quiere decir que quiere, y es muy claro, lo que quiere es denunciar a los líderes que roban, a los poderosos que hurtan al pagar salarios injustos o al buscar formas de retener los salarios que deben. Es tristemente posible que para quienes tienen poder financiero, oprimir a los pobres y aplicar y contratar a un buen abogado, tenemos amigos en lugares altos, y podemos presionar, y en verdad presionamos a otras personas. También es posible robar por medio del comercio injusto. Tristemente hay un caso en la Biblia, Salomón, cuando empezó a perder la dirección, se interesó cada vez más por un templo fabuloso y hermoso, y empezó a hacer negocios. Y uno de sus vecinos, Hiram, el rey de Tiro, le dio muchos materiales de construcción, entre los que se incluían una madera excelente. Se lo iba a devolver dándole algunas ciudades pequeñas en la frontera, al borde de sus naciones, y eso era injusto en muchas maneras. Era injusto para Hiram porque dijo, son ciudades pobres, no valen mucho, yo te di mucho más. Pero Hiram era débil, un rey pequeño. ¿Qué podía hacer? Salomón tenía todo el poder. También era injusto para los israelitas que ya no podían vivir en Israel bajo la ley de Dios, sino que ahora debían vivir bajo los paganos. En el peor caso, es una tendencia en algunas personas estar dispuestas a comprar y vender cualquier cosa. Apocalipsis 18 describe la caída de Babilonia, que representa la riqueza del mundo, el deseo de riqueza y de placer. Cuando la ciudad cae, Babilonia la grande, quienes comerciaron con esa ciudad lloran su caída a distancia. ¡Ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora vino tu juicio y estaban a distancia, pero son conscientes de lo que han perdido. ¿Qué perdieron? Perdieron un socio comercial. Los versículos 12 y 13 dan una lista de algunas de las cosas que Babilonia estaba dispuesta a comerciar. Mercadería de oro, plata, cobre, hierro, de mármol y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y, por supuesto,
esclavos. En unas traducciones dice almas de hombres, otra traducción dice cuerpos y almas de hombres. El punto es que Babilonia lo vendería todo. No había nada de malo con vender plata, madera o especias, pero harían cualquier cosa, incluso el comercio de esclavos, cautivos, destrozando familias y tratando a las personas como mera propiedad. No se trata de un hurto directo, probablemente era bastante legal en esos días vender esclavos, era muy común. Pero ante Dios, lo que es legal no siempre es lo correcto, y la verdad es que la voluntad de vender cualquier cosa es una forma muy frecuente de robo. Dios quiere que respetemos a la gente y a la propiedad, que no robemos nada y que no nos hagamos con nada que no sea nuestro. Bueno, el octavo mandamiento no solo nos habla sobre el hurto, en realidad nos instruye en la voluntad de Dios, sobre la manera en que vemos la propiedad, las posesiones y la riqueza. Usamos de nuevo los 10 mandamientos como punto de partida, pero estamos avanzando a través de toda la Escritura, y no solo estamos centrándonos en nuestros deberes. ¿Recuerdas las 4 preguntas que hace la gente? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es mi deber? Pero la segunda siempre va a ser, ¿quién debo ser o a qué tipo de persona aspiro a ser? Queremos ser como Dios. Y podemos verlo en la manera en que la Biblia nos enseña a enfocarnos en la propiedad. Eclesiastés 1 y 2 advierten de manera repetida sobre el peligro del deseo insaciable, el peligro de vivir bajo el sol como si no existiera Dios o como si Él no se preocupara o simplemente vivir para los placeres, las cosas que uno puede acumular. En contraste, algunos pensadores cristianos han dicho que debemos tener una economía de lo suficiente. Es decir, no debemos preguntar cuánto puedo acumular, sino ¿qué es lo suficiente? Podríamos, por ejemplo, determinar qué nivel de ingresos necesitamos para vivir. Y en lo personal, si estamos a cargo, pagarle a las personas suficiente para vivir sin preguntar qué es lo que menos puedo pagarles a mis trabajadores, sino que sería lo suficiente para vivir. Y si estamos en posición de liderazgo, también podríamos preguntar cuál es el nivel máximo de consumo que necesito. Y si ves que estás ganando más de lo que es, recuerda dónde estableciste tus límites y di, acordé hace mucho tiempo que si tenía un ingreso que excediera esa cantidad, lo daría todo, y puedes darlo de muchas maneras, a los niños, a los amigos, a la iglesia, a las causas del reino, pero de una u otra manera lo regalaré y lo invertiré en otras personas. Ahora, la Biblia no solo nos dice que seamos generosos, no solo se dirige a quienes son ricos, también nos da consejos básicos sobre cómo vivir. En 1 de Timoteo capítulo 6, Pablo describe las diferentes maneras en que debemos usar el dinero, y esto aplica para todos. Dice que si tenemos sustento y abrigo, debemos estar contentos. Es una pequeña lista. El sustento y el abrigo incluyen ropa y refugio, y hoy decimos que nuestras necesidades son la comida, la ropa y el refugio, y de alguna manera eso viene en 1 de Timoteo 6. Así que la primera manera en que utilizamos la riqueza es para satisfacer nuestras necesidades y tal vez para ayudar a otros. Pablo también dice en el mismo capítulo que Dios nos da todo para que disfrutemos. Es decir, podemos tener más que el mínimo. Dios se deleita en dar regalos a su pueblo, quiere que disfrutemos. Ahora, la afirmación comamos y bebamos porque mañana moriremos puede ser un hedonismo, pero también puede ser una verdad, que Dios quiere que disfrutemos de buena comida, buena bebida, felicidad con nuestros amigos. Pablo también dice que Dios quiere que aquellos que han sido bendecidos sean generosos con los demás. Jesús dice que debemos acumular tesoros. La forma en que acumulamos tesoros es dando dinero, dándolo a la causa de Dios y al pueblo de Dios. Entonces, distinguimos entre gastar, ahorrar y acumular. Es bueno gastar en necesidades y disfrutar de algunas cosas, pero sin acumular. Está bien ahorrar y planificar para el futuro. Las hormigas lo hacen y son elogiadas en el libro de Proverbios, pero sin guardar cada vez más y más y más para nosotros mismos. Volvamos al hurto por un minuto. ¿Cómo podemos robar entonces? En términos más generales, podemos robar
quedándonos demasiado para nosotros mismos, gastándolo todo en nosotros y pagando salarios adecuados. Mencionemos otras maneras de robar. Puedes hurtar tomando el crédito de alguien en el trabajo, rehusando compartir la riqueza que crean nuestros empleados y desperdiciando recursos bajo nuestro cuidado. Sería tan fácil como desperdiciar alimentos o destruir un negocio que alguien ha construido a lo largo de los años. Hoy, por supuesto, podemos hurtar a través de descargas ilegales o copias ilegales. Creo que nos robamos a nosotros mismos y a otros cuando jugamos. Si no tenemos éxito, tomamos nosotros mismos o nuestra propia familia. Si tenemos éxito, proviene de otra persona que en verdad no estás ganando en el casino, sino que estás cogiendo su dinero y jugando. La deuda de la tarjeta de crédito es una forma de robarte a ti mismo. También hay formas sociales de deuda, y podemos estar muy descontentos con esto. Pero muchas naciones, Estados Unidos y otros países, tienen una gran deuda nacional. El gobierno gasta mucho más de lo que gana. ¿Y quién tiene que pagar esa deuda? Va a ser la próxima generación. Personalmente pienso que es un ultraje. Creo que debería llamarse robo intergeneracional. Cuando una generación empuja a sus líderes electos a pagar cosas que en el presupuesto en realidad no tienen, a coger prestado de otros y dejar una deuda a la próxima generación. Ahora, en términos generales podemos ver que el octavo mandamiento va junto con los otros, todos van juntos. El sexto, séptimo y octavo van juntos, y ahora el sexto mandamiento dice no matarás, así que preservamos la vida. El séptimo dice no cometerás adulterio y preservamos al cónyuge. El octavo dice no hurtarás y preservamos la propiedad. Son todas las cosas que necesitamos para vivir o vivir bien. Juntos dicen, tienes derecho a vivir, tienes derecho a poseer la propiedad, tienes derecho a una familia con integridad. Ahora, un ladrón roba a la persona cercana, al prójimo. Pero un ladrón también se daña a sí mismo. Cuando robamos, no estamos dañando a otros solamente, estamos dañando a nosotros. Nos estamos diciendo, no puedo conseguirlo por mí mismo, tengo que coger lo que ganan otros. Lo que Dios quiere de que hagamos es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sigue trabajando en la realidad de una forma de confianza, de amor propio, se podría decir. Ahora, eso nos lleva a tener capacidad de amar a nuestro prójimo al trabajar con nuestras manos. Y finalmente señalamos que Dios dice, no hurtarás, y lo dice porque es el tipo de Dios que es. Dios es generoso, da buenos dones a su pueblo, no le roba a su pueblo, Él le da a su pueblo. Conforme somos hechos a la imagen de Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, incluso de los pecados de hurtar, y vivimos en la santificación del Evangelio. Nos despojamos del pecado, nos vestimos de justicia y vemos que no robamos, sino que trabajamos de manera productiva y le damos a la sociedad a través de nuestro trabajo, y si nos queda algo somos generosos con los demás. Así que somos administradores, no somos dueños, no hacemos lo que nos place con nuestras posesiones, somos generosos como Dios, damos. En la Biblia se conoce como diezmar, y si tenemos más podemos darlo a otras causas y a otras personas, y eso evita la autoindulgencia, nos permite vivir una vida de amor, amor a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora llegamos al noveno mandamiento. Hay mucho en la Biblia de qué hablar al respecto. En el libro de Santiago, por ejemplo, cubre el discurso en casi todos los capítulos y dedica la mayor parte del capítulo 3. Ahora, el principio más básico es, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, es lo que dice el mandamiento. En Éxodo 20, versículo 16, hay muchas formas de engañar. Y creemos que las otras personas son engañadores, decimos que todos los políticos son mentirosos, los abogados son mentirosos y los vendedores son mentirosos. Mencioné Santiago hace un momento que dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, los humanos pueden domar a los animales salvajes, a los mares, pero no pueden domar su propia lengua. El Catecismo Menor en Westminster, que muchas iglesias usan, dice sobre el noveno mandamiento, señalando el aspecto positivo, que dice, el noveno mandamiento requiere que amemos la verdad, que hablemos la verdad, que confesemos la verdad, que defendamos la verdad cuando sea
atacada y que promovamos la verdad. Eso incluiría cosas como contarlo, pero con elegancia, ilustrar, contar historias y aportar datos científicos para hacer la verdad más accesible y más ampliamente adherida. Ahora, este mandamiento es un poco diferente al resto. La mayoría de los mandamientos dicen, no tienen un objeto especificado, dicen, no matarás, no dice a quién no debes matar a nadie, no hurtarás, no dice que no debes hurtar nada. Este es diferente, dice, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. Y cuando dice falso testimonio, implica que estamos en un tribunal. Ahora, esto especifica el lugar donde más se necesita contar la verdad cuando se trata de asuntos judiciales. Este mandamiento es también el último de la serie que protege nuestros derechos, nuestra vida, no matarás, nuestra familia, no cometerás adulterio, nuestra propiedad, no hurtarás, y ahora, nuestra reputación. No se nos permite dar falso testimonio contra alguien y destruir su nombre, porque las mentiras pueden destruir más que la reputación, pueden destruir nuestra capacidad, nuestro sustento, y por consiguiente también pueden dañar a nuestra familia. Martín Lutero dijo algo interesante al respecto. Dijo, además de proteger nuestro cuerpo, nuestro cónyuge y nuestra propiedad temporal, tenemos un tesoro más, nuestro buen nombre, ya que es intolerable vivir en desgracia y desprecio público. Por supuesto, Lutero era un hombre muy difamado y su propia vida estaba en peligro, pero entendió que Dios no solo quiere proteger nuestra vida, quiere hacer nuestra vida buena y así proteger nuestra buena reputación en el mundo. Este mandamiento también está ligado al tercer mandamiento. El tercero y el noveno dicen que no debemos hablar en vano. El tercero dice que no debemos tomar el nombre de Dios en vano, usarlo para nada. Este dice que no debemos tomar el nombre de nuestro prójimo, su reputación en vano, y dañarlo. Tenemos un mandato que es privativo y que nos dice qué no hacer, pero detrás de esto está la idea de que debemos amar a nuestro prójimo, que debemos proteger su buen nombre y hacer que sea posible una buena vida. Es algo que hacemos individualmente, pero también de manera pública y social. Así que no toleramos calumnias, no mentimos en los tribunales. Así es como amamos a nuestro prójimo, y esto refleja el carácter de Dios, porque Dios dice la verdad, y nosotros también. Hablamos todo el tiempo, y muchos de nuestros pecados están conectados de una u otra manera con nuestra lengua. Si hacemos algo malo, a menudo pensamos en ello, y lo hablamos con otras personas, hagamos lo que hagamos. Hay un mundo que habla falsedad. El noveno mandamiento empieza con el tribunal, donde la falsedad es más perjudicial, donde alguien puede ser castigado por algo que en verdad no hizo. Pero hay muchas otras maneras de infringir el noveno mandamiento. Podemos pasar nuestras opiniones, suposiciones o prejuicios como si fueran hechos. Podemos decir cosas que son medias verdades o un cuarto de verdad, o simplemente transmitir un rumor como si fuera un hecho. Podemos hacer afirmaciones falsas sobre nuestros productos o servicios, podemos exagerar nuestros logros, podemos criticar y decir estaba bromeando cuando en verdad no estábamos bromeando. También hay una serie de palabras que la Biblia usa para describir pecados al hablar, y son chismes, cumplidos y difamaciones. Los chismes suceden cuando decimos algo a espaldas de alguien que nunca le diríamos a la cara. Este pecado, el del chisme, se incluye a la lista de pecados de Romanos capítulo 1, junto con cosas como el asesinato y el ateísmo. Muestra que Dios se toma el chisme muy en serio. No es un principio absoluto de la palabra griega, pero en la Biblia suele aparecer la palabra chisme sobre cosas que son verdaderas. La idea es que puede haber algo cierto, pero eso no significa que debas decirlo. Los chismosos adoptan la verdad donde no deberían ir, y si queremos guardar la verdad y decir la verdad, incluso si alguien está hablando algo que es técnicamente verdad, podemos decir, ¿necesitamos todos escuchar esto? ¿Estás hablando la verdad en amor? O si alguien está diciendo un chisme, que quizás sea un rumor, tenemos el derecho de decir, ¿estás seguro? ¿Lo sabes? Y así podemos romper la cadena del chisme.
También hay un problema que es bastante diferente, casi lo contrario, es el cumplido. Con los cumplidos le decimos algo a la persona en la cara que nunca le diríamos a sus espaldas. Lo decimos simplemente para pedirles favores o para que piensen bien de nosotros, para que piensen que somos amigos cuando no lo somos. La difamación es otro problema. La difamación se da cuando decimos algo para destruir la reputación de otro. La difamación se suele usar en la escritura con los rumores, por lo que la difamación dice un rumor de manera que dañe la integridad de otra persona. Dicho de otra manera, hay un tiempo para no hablar, como no decir los rumores de los que no está seguro. Puede incluir hechos, incluso los hechos donde no se tiene que compartir. Ahora, por supuesto, la Biblia quiere que vayamos en una dirección positiva, quiere que digamos la verdad. Pablo dice que debemos hablar la verdad en amor, es decir, no es suficiente con dejar de mentir. Recuerda el principio que dejamos del pecado y tomamos una nueva forma de vida, lo que vemos en Efesios 4:25, cuando Pablo dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Eso quiere decir que decimos la verdad, promovemos la verdad, defendemos la verdad y usamos la verdad para bendecir a otras personas. De nuevo, Pablo dice que deberíamos hablar con gracia para que nuestras palabras den gracia a quienes las escuchan. Ahora, a menudo para dar gracia tenemos que escuchar bien, tenemos que ser exigentes, tenemos que preguntar, ¿cuál es la necesidad de la otra persona con la que estoy hablando? ¿En qué área necesita la verdad de Dios que le guiará por buen camino? Y otra manera de verlo es decir que la verdad es profundamente personal. No debemos dar falso testimonio contra nuestro prójimo, puesto que lo lastima. Las difamaciones, los chismes y las mentiras también hieren. En su lugar debemos hablar la verdad en amor. Tenemos que decir la verdad de manera que le haga crecer. Y es posible decir la verdad a alguien que no necesita escucharla. Podemos decir la verdad de maneras que derriban, sin amor. En su lugar, digamos la verdad a quienes necesitan escucharla, de manera que les dé gracia y les haga crecer, y hablaremos más sobre esto en la próxima sección. En este segmento me gustaría considerar cómo decimos la verdad, de manera que edifique, que bendiga y que comunique la verdad de manera efectiva. Ahora, una pregunta que la gente suele hacer es, ¿está bien exagerar un poco para contar una historia? ¿Tengo que decir exactamente lo que sucedió? ¿Puedo simplificar las cosas para ir al grano, no para engañar ni para dar mi mejor impresión, sino para comunicar de manera efectiva lo que tengo que decir? Déjame darte un ejemplo. Hace algunos años estaba escalando una montaña en las montañas rocosas con unos amigos míos. Habíamos caminado unas cuantas veces y subimos con mis hijos y los suyos. Al bajar, era una montaña muy alta, casi 4 kilómetros y 22 kilómetros de bajada. Mientras bajábamos, mi hija pisó una piedra que se dio. La roca cayó rodando colina abajo y ella se cayó y claramente se torció el tobillo. Empezó a hincharse de inmediato. Teníamos varios kilómetros por recorrer. El accidente tal vez sucedió alrededor del kilómetro 3 recorrido. Teníamos que seguir otro medio kilómetro y quizá unos 6 kilómetros, no estoy muy seguro, hasta volver al campamento. Había 4 hombres allí en total. Uno era un hombre muy grande que probablemente pesaba unos 113 kilos y estaba sudando mucho. Y había otros 2 hombres muy pequeños, y allí estaba yo, intentando bajar a mi hija de la colina. Ahora, era demasiado, no podía llevarla todo el camino, así que estos hombres se turnaron y me ayudaron. El más grande la llevaba, pero mi hija dijo, «Papá, está sudando mucho». Y el sudor de un padre es menos ofensivo que el sudor de un extraño. Los otros 2 hombres eran bastante pequeños. En realidad, no eran mucho más grandes que mi hija, que pesaba unos 54 kilos. Así que la llevé yo la mayor parte del camino, casi la mitad. Mi amigo contó la historia, y cuando se la contó a un grupo, él es el pastor, cuando se la contó a un grupo, les dijo que yo llevé a mi hija todo el camino. Ahora, lo hizo para ilustrar un punto, y es que tenemos que confiar en Cristo y solo en Cristo. Como mi hija subía a mi espalda y yo la llevaba a un lugar seguro, así de alguna manera es como subimos a la espalda de Dios y confiamos en que nos lleva todo el camino por la vida a la vida eterna. Lo escuché contar la historia y dije,
Brian, debe haber sido un tipo muy amable para llevar a su hija todo ese camino hasta el final de la montaña. Me pregunto si tuvo alguna ayuda. Y mi amigo me dijo, Dan, no estropees una buena historia con los hechos. Ahora, ¿estaba mintiendo mi amigo? De ninguna manera. Estaba simplificando, estaba contando la verdad de la historia, la esencia que es verdad, que hice la mayor parte del camino, más que eso, estaba enfatizando el trabajo de Cristo, así que omitió los detalles. Si hubiese especificado los detalles, le habría llevado mucho tiempo y había estropeado en cierto punto la historia. Ahora puede que no estés de acuerdo conmigo, pero al menos mi amigo tenía la intención de decir la verdad, de comunicar principios y de hacerlo mejor para decir lo que bendeciría a la gente. Podemos hacerlo negativamente también. Es decir, a veces no deberíamos decir exactamente lo que estamos pensando. No tenemos que decir todo lo que pase por nuestra mente. Por ejemplo, puedo estar cenando con mi mujer y estar callados por un tiempo y darme cuenta de que quizás tiene una marca en el cuello donde le picó una abeja el día anterior. Lo veo rojo y mi mujer pregunta, ¿qué estás pensando? No tengo por qué decirle, estaba mirando esa mancha roja de la picadura de la abeja. En su lugar, nada importante, estaba divagando. Así que no se preocupará de que estoy fijándome en su cuello. O puede que alguien diga, ¿te gusta mi vestido? La verdad es que no me gusta. ¿Qué puedo decir? Puedo decir, no me gusta para nada, es horrible. O puedo decir, es muy colorido, ¿no? Y es una afirmación cierta, y no daña a nadie. O puedo decir, es la nueva moda. O puedo decir, ese tipo de vestido es difícil de conseguir, ¿no? Y una persona inteligente podría darse cuenta de lo que estoy haciendo, pero no estoy insultando, y estoy diciendo la verdad. Más específicamente, la gente solía debatir, ¿qué diría un cristiano si un nazi llegara a su casa y estuviesen viviendo en Francia o en los Países Bajos y estuvieran ocultando judíos? Si un nazi dice, ¿estás ocultando a judíos? Por preservar la vida, ¿podemos decir algo que no es verdad? Algunas personas dicen que un cristiano tendría todo el derecho de decir, no estoy ocultando a ningún judío. Eso significaría, no estoy escondiendo a nadie, tienes derecho a tomar y matar. Preferiría decir algo como, mire a su alrededor. Si digo, no vas a mirar, de todos modos vas a mirar, así que echa un vistazo, te traigo una taza de té. ¿Mientras miras? En realidad, también hay lugares donde el engaño parece estar bien. En la guerra, cuando dos ejércitos intentan matarse, se nos permite decir alguna farsa, hacer un ataque en falso. Podemos encontrarlo en las páginas de la Escritura en el libro de Josué. Quizá en los deportes, cuando falsificamos un traspaso por aquí o un pase, o simulamos conducir de una manera u otra, podría llamarse engaño. Estoy insinuando que voy a hacer algo que no voy a hacer. Se entiende que las reglas del juego o el espíritu del juego hacemos lo que podemos sin romper las reglas fundamentales para obtener ventaja, para lanzar la pelota donde está la otra persona. Eso no es mentira. En términos más generales, queremos decir la verdad de manera amorosa y afable. La gran idea que presento es que la Biblia nunca dice que tenemos que decir todo lo que sabemos. No dice que tenemos que divulgar todo lo que sabemos a todos los que veamos. La verdad es racional. Es contextual. No todos tienen derecho de saberlo todo. Deberíamos decir la verdad de maneras que den gracia, de maneras que edifiquen. Una de las cosas que son necesarias es escuchar atentamente. No puedes saber lo que alguien necesita escuchar a menos que lo conozcas. Es posible que necesites tiempo para escuchar. Puede requerir coraje. Algunas veces no queremos escuchar cosas dolorosas, pero escucha la historia de alguien, enfrenta la realidad como es, escucha la verdad sobre la sociedad. No lo imagines como algo que no es. Tenemos que entender nuestro mundo como es. Tenemos que ser pacientes. Tenemos que ser pacientes para escuchar la historia de alguien. Eso nos hace querer contar nuestra historia. No escucha su historia hasta el final. Eso puede permitirte darles gracias. Necesitamos escuchar a la gente que son como nosotros y a quienes son muy diferentes. Personas de nuestra edad o mayores o mucho más jóvenes, es un acto de amor. Escuchar a alguien, escuchar su historia de manera que podamos saber cómo decirles la verdad en amor. Ahora, por supuesto, esto está conectado al Evangelio como todos los mandamientos. Ya hemos dicho que mentir es común.
pero también es pecaminoso. El hecho de que todos lo hagan no lo hace menos pecaminoso. Mentir aflige a Dios, ofende a su persona porque Dios es verdad y siempre habla la verdad, así que es una infracción de su persona y sus caminos para el mundo. Ahora, tenemos que reformar nuestra manera de hablar porque nos jactamos, exageramos, a veces chismeamos y a veces mentimos. Es interesante que Santiago capítulo 1 versículo 26 dice que una de las marcas de la religión verdadera es el control de la lengua. Sin embargo, en el capítulo 3 dice que ningún hombre, ningún humano puede domar la lengua. No es lo mismo que decir que nadie puede domar la lengua. De hecho, Dios puede al menos empezar a domar nuestra lengua. Ciertamente Jesús puede ofrecer gracia para perdonar los pecados de la lengua. Cuando somos hechos de nuevo, cuando sabemos que Dios nos ama con amor eterno y que tenemos valor supremo a su vista porque somos hechos a su imagen y murió por nosotros, podemos dejar de lado cosas como jactarnos y exagerar nuestras habilidades. Podemos descansar en quien somos y luego podemos progresar en esa área y en otras también. Hablamos la verdad mientras escuchamos a Dios. A medida que asimilamos más y más de su verdad, podemos decir cada vez más la verdad a otros mientras los escuchamos, mientras aprendemos sobre sus necesidades, mientras decimos la verdad y escuchamos a otros decir la verdad sobre la sociedad. Podemos aprender cómo dar gracia a quienes escuchan. Ese es el objetivo, no solo decir la verdad desnuda, sino decir la verdad necesaria, la verdad curativa para aquellos que necesitan escucharla.